Vamos viendo ya un poco lo que fue la asamblea de Cobreloa el día de hoy, ¿cierto? Era ya el segundo llamado. Sabemos que el primero se hizo para la sede de Cobreloa, donde no llegó absolutamente nadie. Y ya hoy día era el segundo llamado y se hacía efectiva, ¿cierto? Válida con los socios que asistieron, que asistiesen. Asistieron cerca de 40 socios, ¿cierto? Que pudieron ver ahí un poco el balance que mostraron algunos directores. Quedamos con gusto a poco respecto a ese balance, a ese movimiento de platas. ¿Podemos comentar un poco sobre ello, Jaime? Sí, bueno, tal como tú decías, hoy día correspondía a la segunda citación. Ya el martes pasado habíamos conversado con un representante del FAUC que nos ratificaba que hoy día se iba a hacer la asamblea. Lamentablemente se citó para las 6 de la tarde, un horario, no sé si los dirigentes lo hacen de adrede o no, pero lo cierto es que citaron a una asamblea ordinaria de socios de Cobreloa a las 6 de la tarde en Calama, un horario donde mucha gente está trabajando, está recién saliendo del trabajo, es prácticamente imposible para muchos asistir. Entonces a eso se debió en gran parte que apenas 40 o 45 socios llegaron al Teatro Municipal de Calama. Y el punto único a tratar en la citación publicada en los medios de comunicación de Calama era el balance general y la memoria anual de la Corporación del Club de Deportes Cobreloa. Pero en los hechos esto derivó en algo totalmente distinto, ya que solamente se habló de los primeros 5 minutos del balance y de la memoria por parte del señor Gatica, una persona que no es dirigente de Cobreloa, no fue candidato a nada, no fue elegido por ninguno de nosotros como socios, sino que es una persona que aparentemente viene acá de Santiago, eso tengo que averiguarlo un poco más, y que fue contratada por Cobreloa recientemente, y fue una sorpresa, digamos, para todos los asistentes hoy día a la asamblea de socios. Y este señor Gatica, René Gatica, se encargó de exponer el balance de la gestión 2016 de la actual dirigencia para ser sometida a la aprobación de los socios presentes. Y luego de estos breves minutos en que se habló del balance muy someramente, sin entrar al fondo, comenzó a tratarse el tema de pedir una asamblea extraordinaria de socios para una fecha que aún no la tenemos. ¿Para qué? Para, en definitiva, pedir una postergación en la fecha de elección de dirigentes de Cobreloa, que originalmente debería ser ahora aproximadamente en abril o mayo, pero los dirigentes actuales, los 4 dirigentes presentes de la asamblea, señor León, Aguilera, Pereira, y el otro se me olvida el nombre, el cuarto dirigente presente hoy día. Pereira, claro. Piden que la elección se haga en el mes de agosto de este año. Y eso al parecer no generó buenas caras entre los socios asistentes hoy día al Teatro Municipal, ya que corresponde efectuarla en abril, pero los dirigentes se basan en que como ellos quieren que se reformen los estatutos, no sabemos en qué sentido, si en el sentido que propone el FAUC o en el sentido quizá que ellos mismos cuando eran candidatos proponían. Ellos pretenden que primero se reformen los estatutos y luego hacer la elección de dirigentes en el mes de agosto. Bueno, es un tema que está por definirse, no sabemos si habrá terminado o no la asamblea, pero tendrá que ser sometida a la decisión de los socios. Y por otra parte, llama mucho la atención, no sé si personalmente me llama la atención, pero por lo menos uno estaba acostumbrado a que en las asambleas de socios de Cobreloa siempre había un notario, un ministro de fe presente, que generalmente era el mismo notario de Calama, pero en esta ocasión, el día de hoy, no llegó ningún notario público de Calama a la asamblea. Entonces se especula que cualquier acuerdo que se tome en la asamblea de hoy no tendría mucho valor, ya que no hay ningún ministro de fe presente. De acuerdo a los estatutos se requiere un ministro de fe. Bueno, son puntos que están ahí pendientes, está en desarrollo toda la información. Probablemente ya mañana en la mañana o quizá hoy día en la noche vamos a tener más detalle de todo lo acontecido en la asamblea que hasta ahora se está desarrollando en Calama. Bueno, no hay muchas novedades, ¿cierto? Ha pasado en las asambleas anteriores, ¿cierto? Donde la gente no ha quedado conforme, como lo decíamos en los programas anteriores. Realmente la asamblea que quisiéramos ver en la asamblea extraordinaria. Ahí es donde el socio tiene derecho a voz, a voto, ¿cierto? A plantear sus inquietudes, a plantear sus proyectos, sus cambios. Pero esta asamblea extraordinaria, ¿cierto?, es manejada por los directores, tal como tú decías, un balance
de 5 minutos, ¿cierto? En el peor año de nuestra historia a nivel económico y deportivo, darle 5 minutos me parece realmente irrisorio, ¿cierto? Un chiste por parte de los directores, y en definitiva esto suma y sigue, ¿cierto? No vemos seriedad, vemos que al socio se le pasa a llevar constantemente, y lo que esperábamos escuchar todos, ¿cierto? Números, datos duros, siguen esperando, ¿cierto? Ahora vemos que se viene la transacción, ¿cierto? de Eduardo Vargas al fútbol mexicano, donde van a llegar algunos dineros a Cobreloa. Esperemos de que se transparenten esos dineros y que finalmente se pueda derivar, ¿cierto? Destinar un parte de ese dinero para por fin poder hacer una auditoría donde nos permita saber dónde quedaron los dineros de los traspasos anteriores. Respecto a lo mismo, el señor René Gatica, que es el nuevo gerente administrativo, por así decir, de Cobreloa, que está ahora como, digamos, contratado por el club, él lidera una empresa que asesorará a Cobreloa administrativamente a partir de, aparentemente, hoy día. Y él señaló en la asamblea, hace más o menos una hora atrás, que iba a presentar un proyecto, pero que los socios, cuando le preguntaron durante la asamblea en qué consistía ese proyecto, le habló muchas generalidades, nada concreto, e invitó a los socios a pasar por su oficina para que personalmente, en forma individual, les explique detalladamente uno a uno el proyecto que él tiene para Cobreloa. Y según él se basaba en que si lo explicaba hoy día, la asamblea iba a durar 2 horas. Bueno, pero ya llevamos esperando casi 2 años por esta asamblea, entonces venir a excusarse en que la asamblea podría alargarse hasta 2 horas, yo creo que no tiene ninguna importancia. Si ya se han esperado casi 2 años, perfectamente podemos esperar 2 horas más para que nos explique a todos los socios en qué consiste su proyecto administrativo con Cobreloa. O sea, yo creo que a partir de lo que tú dices, Jaime, ya es mal comienzo, una mala propuesta, algo que quiere mejorar al club, algo que se dictaba hace rato, que nosotros criticábamos en algún minuto. Tuvimos aquí a Alejandra respecto a la parte de las comunicaciones. Hoy día nos da justamente con la misma explicación, digamos, que no, cómo va a ir uno a uno a la oficina de este señor cuando hoy día existen un montón de redes sociales, un montón de formas de poder replicar y comunicar a la gente socia en forma transparente y no así a puerta cerrada, porque claro, va uno a uno y a cada uno lo va explicando o indicando al mejor parecer, no sé, yo creo que no es grato para ningún hincha loíno escuchar esas explicaciones, menos de alguien que llega supuestamente a aportar al club. Lo otro que llama la atención, estimados, la poca convocatoria de dirigentes de Cobreloa, puesto que solamente siempre están los mismos 4, los que nombraron, Pereira, Aguilera, Araya y Ábalos. Bueno, se entiende que Gerardo Mella, por su enfermedad, tiró licencia médica, pero ¿dónde están los otros? Alejandro Ramos, los otros 12 dirigentes. Claro, aparentemente, bueno, en el caso de Mella sería por una licencia médica, y en el caso de Ramos y Araya sería por motivos de trabajo. Pero el resto de los dirigentes digamos que no van nunca a ninguna reunión y no estuvieron presentes hoy de la asamblea. No se sabe nada de ellos, no sabemos si es por motivo de trabajo, por motivo de salud, por vacaciones, o quizá por qué otro motivo no habrán concurrido, pero ya es costumbre que estos otros dirigentes, entre ellos Juan George, por ejemplo, Germán Salazar y otros más, nunca están presentes cada vez que se requiere su presencia para que se pueda trabajar de alguna forma. Siempre están los mismos 4, 5, 6 dirigentes. Bueno, sabemos, cierto, de que hay algunos directores que derechamente dejaron de participar, cierto, en el directorio, en las reuniones, no están asistiendo, que es el caso de Juan George, Germán Salazar, Patricio Contreras, y por ahí se me puede escapar otro más que ya en definitiva no están participando, siguen siendo parte, cierto, del directorio porque aún están en su periodo, cumpliendo su periodo, pero no están participando activamente de las reuniones. Pero también, bueno, hay otros, ¿cierto? Tenemos el caso de Vivaldi, tenemos el caso de otros directores que algunas veces los podemos ver en los estadios, que tampoco se manifestaron con su presencia el día de hoy. Y otro punto
que surgió durante la asamblea es el tema de que aún se den sueldos a los funcionarios de Cobreloa, por lo menos sueldos de diciembre, y ahora ya que estamos 31 de enero, también ya se va a generar la deuda del mes de enero. Así que esperamos que ojalá lo antes posible se gestionen los recursos por Eduardo Vargas. No sabemos exactamente aún si es el 1,5% o el 5% de esa transferencia desde el Hoffenheim al Tigres de México, para que con esos dineros Cobreloa pueda, digamos, saldar esa deuda que tiene con los funcionarios. Sí, importante sería, y como mencionaba Jaime también, importante sería que esos dineros quizás en parte podrían estar destinados justamente a una auditoría, como señalaba Jaime Ollaneder. Pero bueno, ya sabemos que siempre hay frases de excusa, la comunicación no andan bien en Cobreloa, pero bueno, es lo que nos tiene acostumbrado hoy día el club. Pero por otra parte, el trabajo que está haciendo José Solantay, yo creo que le da más tiempo para ir afiatando más las piezas, ir conociendo más a los juveniles, para ir haciendo mucho más pruebas, quizás estos amistosos. También le dieron luz ahí de quién podía estar o no estar. Bueno, lo mismo el buen trabajo que hizo, que marcó un gol Ignacio Jara en el Sudamericano, a pesar que fue un fracaso en términos de selección, pero Ignacio Jara aportó lo suyo en su trabajo. En el primer partido quizás no estuvo en su posición, en el segundo sí, pero siempre estuvo ahí poniéndole. Fue uno de los destacables dentro de la selección, de los que no se llamaba supuestamente a ser titularísimo a lo mejor, pero ahí estuvo aportando, y en esta etapa larga que vivió en el Sudamericano siempre se vio, marcó en el sur, en Concepción fue cuando fue cuadrangular, también marcó, entonces le va dando más confianza. En el primer equipo también ha marcado. Yo creo que va a ser un aporte sin duda a tenerlo ahí presente don José Solantay, y ver otras piezas también que aporten de la parte juvenil, porque sabemos que hay cantera. Esta misma transferencia nuevamente, aunque no le fue bien a Eduardo Vargas en sus pasos por los equipos anteriores, pero en la selección siempre ha rendido. A dar que esas lucas lleguen rápido. Nosotros sabemos que se demoran un poco, pero y a eso de las redes sociales o algunos medios que dicen se está gestionando parte con yo dudo mucho que se esté gestionando. Yo creo que están averiguando cómo se hace la gestión para hacer eso. Ojo que también por el préstamo de Junior Fernández también podría caer algo de plata fresca a Cobreloa. Hay que averiguar también ese tema. Sí, puede ser menos lucas, pero sin duda algo llegará. Claro, para pagar el... No tengo tan claro si por los préstamos hay dinero, digamos, que pueda recibir Cobreloa, ya sea por mecanismo de solidaridad o por derechos de formación. Al menos las veces que Cobreloa ha recibido dinero ha sido directamente por traspasos de porcentajes del pase o el 100%. Pero bueno, tenemos que tratar de obtener esa información para ojalá ya en el próximo programa tener el panorama claro respecto a si Cobreloa va a recibir dinero por Junior Fernández también. Y bueno, está el caso de Marcelo Allende, que se va de Santa Cruz supuestamente al Arsenal, según la información que salió hace pocas horas atrás. Vamos a ver ahí, yo creo que ahí sí Cobreloa podría recibir también una cantidad, no sé si importante o no, pero cualquier monto es bienvenido. Bueno, y todo, cierto, esperanzado en que también pueda existir o concretarse el traspaso de Alexis Sánchez. Ahora dicen que al Atlético de Madrid, que ya sería por unas cifras estratosféricas. Ahí le llegaría, cierto, una buena cantidad a Cobreloa, que nos permitiría poder ahí pagar algunas deudas y poder invertir en algo que nos genere frutos más adelante. Charles también podría partir al fútbol italiano, así que también recibiríamos parte de la torta ahí. A la Roma. Imagínense con toda esa suma de dinero que hoy día son prácticamente migajas, de acuerdo a lo que pudo haber sacado provecho en algún minuto Cobreloa. A tomar, no sé, conciencia, lápiz y papel respecto a esos números, porque muchas veces lo que se dice es licitar hoy día lo que es el fútbol joven, hipotecar el gran capital que tiene hoy día Cobreloa, y eso ya se hizo, ya está, ya se comunicó. Gerardo Mía me dijo, pero es que nos dijo en el programa, perdón, que era algo ya viable, que no se podía solventar ya, sí. Pero lamentablemente se hipoteca parte importante de lo que es el capital de la cantera loína, porque ahí justamente donde comienzan, ya donde empiezan a subir a las divisiones mayores.
a no ser que ya venga de la sub-17, sub-16, porque son